Buenas. Lo que os voy a contar ahora es un poco mis técnicas o cómo lo hago yo, ¿vale? Va a ser una charla muy práctica, muy de casos concretos, de juntar objetivos de negocio de una empresa, en este caso de un marketplace, de un e-commerce, para, junto con métricas, oportunidades y proyectos, para que todo esté alineado y potencialmente tengamos un éxito o una mejora en nuestro producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no tengo mucho tiempo, cada una de estas áreas podría ser una charla entera, pero bueno, voy a empezar hablando de los objetivos de negocio y el segmento de growth que vamos a escoger, luego contar cuáles son las métricas de entrada y de salida, cómo diseccionamos esas métricas para encontrar espacios de mejora, cómo ponemos todo eso luego en unos dashboards para poder compartirlos y luego oportunidades y experimentos o proyectos que pueden salir de ello. Y luego al final pues lo voy a trufar un poquito con algunas lecciones aprendidas en estos últimos años. Pero antes voy a presentarme. Soy David, ahora mismo soy Senior Product Manager en Shopify. Y bueno, anteriormente también en el tema de e-commerce pues estuve trabajando en eBay y en Dayser. Algunas cositas concretas que he hecho estos últimos años, ¿no? Pues por ejemplo en eBay empujar al vertical de collectibles en eBay Francia, generando más de 200 millones de euros. Es un mercado muy grande. Y en Shopify pues estoy trabajando en la parte de growth, en concreto de activación. Por eso hoy voy a hablar de activación. Y bueno, lo último que hemos hecho es incrementar un 28% los usuarios activados en la aplicación de Shop. Y luego también pues me gusta navegar y orientarme con las estrellas en lugar de con el GPS. Es muy friki. Pero vamos a empezar con los objetivos de negocio, ¿vale? Nuestro CEO, nuestro board nos dice, oye, para los objetivos para este año es este. En un e-commerce suelen ser objetivos entre esta lista, ¿no? Pues incrementar las ventas, que se suele usar el GMV, que es el Gross Merchandise Value, lo que se vende, vamos, o sea, cuánto has vendido en ese año. O agrandar la base de usuarios, incrementar el average order value, tener más conversión o mejorar la marca y la reputación del negocio. Lo más clásico es que el objetivo primordial de nuestra empresa o para nuestro año sea incrementar el GMV. O sea, queremos vender más, básicamente. Y eso es lo que nos van a decir. Y tú dirás, bueno, pues ¿cómo hago yo para que vendamos más? De aquí ya tenemos el objetivo de negocio que necesitamos. Y como somos unos cracks en growth, pues vamos a usar técnicas de growth para mejorarlo. Growth tiene tres grandes patas, lo que es la adquisición, coger usuarios para nuestro negocio, para nuestro sitio, la retención, activarlos y fidelizarlos, y la monetización. Queremos sacar dinerito de aquello. Yo aquí voy a basarme en la retención, en activarlos y en fidelizarlos. Y dentro de la retención voy a usar en concreto la activación. Y la activación es precisamente qué hacemos para que el usuario descubra lo antes posible nuestra proposición de valor y crearle un hábito para fidelizarle. No solo enseñarle, mira, aquí estoy yo, es aquí estoy yo, puedes hacer esto y vas a ganar esto, esto y esto. Una vez que tenemos el objetivo de negocio, sabemos que vamos a usar retención en growth y vamos a basarnos en la activación, es el momento de hablar de métricas. ¿Qué medimos? ¿Qué escogemos para mejorar o para incrementar ese objetivo de negocio que es el GMV? Y aquí me gusta mucho hablar de métricas de entrada y de salida. En inglés son Input, Output Metrics. ¿Conocéis el concepto? ¿Los usáis alguna vez? ¿No? Bueno, pues es una manera de diferenciar las métricas entre dos tipos. No me va. ¿No? Si podéis pasar a la siguiente. Ahora sí. Las métricas de salida son principalmente las que tienen mucha relación con el objetivo de negocio. A veces son el propio objetivo de negocio. Y suelen estar influenciadas por muchos proyectos, por muchas áreas de tu producto
y son muy difíciles de medir para una acción concreta. Por ejemplo, el GMV, ¿cuánto hemos vendido? Pues hombre, el GMV está muy influenciado por todo. Está influenciado por el canal de ventas en checkout, por el search de los productos, está influenciado porque sea otoño o verano, está influenciado por 1000 cosas. Entonces, si tú haces un cambio, sí, el GMV se moverá, pero es difícil saber que ha sido por ti, por lo que tú has hecho. Por eso son métricas de salida. Y luego están las de entrada. Son mucho más fáciles de medir para nosotros, son muy cercanas a nuestro proyecto, a nuestra área, a nuestras features, y suelen estar un poquito influenciadas por otros. Digamos que las controlamos nosotros, ¿no? Digamos que si hacemos un cambio en una feature y se mueve esa métrica, es porque hemos sido nosotros los que hemos hecho ese cambio. Pues es muy importante definir estos dos tipos de métricas, y están relacionadas. Un caso en concreto. En este caso, nuestras métricas de salida sería el GMV, que es lo que es el objetivo de negocio, o el ratio de retención, porque hemos elegido retención en nuestro modelo de growth. Y esto está influenciado por 1000 cosas. Y luego estarían las de entrada. En este caso, como hemos elegido activación, pues yo aquí elijo, pues tengo el ratio de activación, el ratio de setup, el ratio de conexión de verificación de email, conexión con Google, notificaciones push. Hay un montón, ¿no? Yo he elegido estas en un caso en concreto porque es en lo que he estado trabajando. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo en las que voy a basarme para decidir y para hacer la división son las métricas de entrada. Porque si elijo las de salida, es muy difícil saber que lo que yo he hecho ha impactado en esas métricas. Porque otros tantos proyectos, otros tantos features y departamentos van a estar trabajando en las mismas métricas. Y es muy difícil saberlo. Pero no suele ser así. El caso normal es que te venga pues un CEO o un responsable, un director, un VP, y te diga, no, pues es que a mí me da igual. Yo lo que hago es que mido el éxito de mis proyectos en base a si vendo más o si vendo menos. A mí me da igual, no les de métricas de entrada, de salida, quiero saber que vendo más. Vale, es válido, pero ahí estamos nosotros para decir que no podemos basar nuestro éxito de nuestro producto, nuestro equipo o nuestra área solo en base a que vendemos más o vendemos menos, porque es imposible de medir. Lo que sí que podemos hacer es encontrar una métrica de entrada que diciendo, yo mejorando el ratio de notificaciones push un 30%, sé que esto mejora mi ratio de retención un 30%, un 20%, y sé que mejorando un 20% mejora un 3% mi GMV. Genial, eso sí lo puedes decir. Y aquí pues vamos a ver cómo relacionamos esas métricas. Cómo encontramos mejorando aquí un 3%, mejoro allá un 1%. Y esto es lo interesante. Vamos a empezar lo que yo llamo diseccionando la métrica, ¿no? Cogiéndola y desmenuzándola para ver cuáles son las áreas en las que podemos crear más impacto. Y voy a usar un poquito el framework de la North Star, ¿vale? Que es la analogía, pues la métrica más importante. Y esta va a ser nuestra métrica de salida o una que esté muy relacionada con ella, que sepamos exactamente cuál es la relación. A una de ellas, a esta North Star, vamos a encontrar métricas de primer nivel que son de entrada. Es decir, sabemos que si mejorando estas métricas de entrada, mejoramos la de salida en un X%. A veces son muy sencillas de averiguar. Pues mejorando el ratio de setup un 10, mejoro el GMV un 3, porque lo he visto empíricamente, o bien hemos hecho un research bastante intensivo y tenemos unas fórmulas en Excel de la leche y sabemos que mejorando esto, mejoramos aquello. Va a depender de cada métrica en cada momento y de cada organización. Y podemos tener tantos niveles como queramos, es decir, de métricas de entrada que van influyendo en unas u otras. Yo no recomiendo tener más de 2 niveles, sin contar la North Star, porque ya se complica mucho la cosa y nos crea un poquito de dolores de cabeza. Entonces, en L0, nivel 1 y nivel 2 está bastante bien. Pero esto estás muy contento, está muy fácil, pero vamos a verlo con un ejemplo concreto. Yo voy a elegir mi North Star, va a ser el ratio de setup, ¿vale? ¿Y qué he definido yo como setup? Cuando dentro de la activación que un usuario venga
y consiga hacer setup. Bueno, pues en mi caso, porque mi onboarding es así, es que ha validado su email, lo ha verificado, ha conectado su cuenta con Google, los que tengan cuenta de Google, y ha activado las notificaciones push en un teléfono. Si hace esto, yo sé que el usuario está activado. Esto que acabo de decir daría para otra charla completamente independiente para saber por qué un usuario está activado con esto. Pero vamos a tomarnos con que es verdad y que si alguien consigue estas condiciones, ha conseguido el setup. Empezaremos con el ratio del 30%, por ejemplo, y un volumen de 300.000 usuarios por semana. Así es la situación actual. Y tengo dos métricas de primer nivel. Las del onboarding, el setup del onboarding, que es un 20% de usuarios, y el post-onboarding, que es un 10%. La suma de los dos es un 30%. Por lo tanto, sabemos que si mejoramos una, va a mejorar la de arriba, o las dos. Y por las condiciones que he puesto, pues tenemos el ratio de usuarios que han verificado por el email, Google, y han activado push. Como son las tres condiciones, vemos que la más baja es la que está minando, o la que está agarrando cuál es el éxito de la de arriba. No puede haber, si tenemos un 20% de usuarios conectando con Google, el L11 no puede ser mayor del 20%, porque es el máximo. Y para el post-onboarding, pues igual. Entonces, teniendo esto, ya empezamos a ver cuáles son las áreas donde podemos centrarnos más o donde podemos tener más impacto. Obviamente, son las que tienen menor ratio. Yo aquí veo y digo, hostia, pues si yo la conexión con Google de un 20% en lugar de un 20% fuera un 40%, directamente el onboarding de setup subiría al 40%. Pues bien, pues ya sé por dónde ir. Y para el post-onboarding igual, las más bajas son verificación de email y conexión con Google. Y ahora vamos a saber cuánto hay que mejorarlo. Bueno, pues yo he calculado que mi objetivo de ratio de setup es un 40%. Quiero llegar al 40%. Para ello, tengo que conseguir que el objetivo del onboarding del setup sea un 45% y en el post-onboarding sea un 30%. Y para ello, por los volúmenes que tengo, veo que necesito mejorar la conexión con Google un 50%. Y aquí ya estoy creando mi historia. Ya sé que mejorando conexión con Google un 50%, que es muy fácil de medir, porque basta con saber la lista de usuarios que se han conectado, sé que mejorando eso, automáticamente voy a mejorar un 45% la de arriba y un 40% la de más arriba, que es nuestra North Star. Y solo nos centramos en optimizar conexión con Google. Nos olvidamos ya del resto. Pero todo esto hay que contarlo, ¿no? Como yo lo estoy contando ahora a gente del equipo, stakeholders o clientes. Y para eso es importante crear un dashboard, para mantener el control de nuestras métricas, detectar un cambio, si algo va arriba o va hacia abajo y hay que actuar o pivotar un poquito, y para comunicarlo y contar esta historia. Y bueno, pues características que creo que tiene que tener un buen dashboard. En primer lugar, simple. He visto dashboards que son un parque de atracciones, ¿vale? Y que tienes ahí de todo y es imposible verlo y necesitas a alguien que te lo explique. Si necesitas que alguien te explique un dashboard es que algo falla y hay que rehacerlo. Tiene que contar una historia. O sea, tú al verlo tienes que saber por qué está relacionado lo que estás viendo y si mueves una, por qué se mueve otra. Y tiene que ser escalable. Al final, pues tras experimentos, tras proyectos, tras feedback, nuestro negocio va cambiando, nuestros objetivos van cambiando y este dashboard tiene un poco que adaptarse a estos cambios y que podamos escalarlo. Y un ejemplo de cómo sería nuestro dashboard de lo que hemos elegido ahora, pues sería este. Tenemos nuestra North Star, que es el ratio de setup, ahora mismo en un 30%, y vemos que este mes ha bajado un 2%. Mal. Tenemos nuestras input metrics de entrada del nivel 1, el onboarding setup, y el post-onboarding setup. Una en un 20 y otra en un 10. Y ya vemos aquí que el post-onboarding ha bajado este mes un 5% y es un poco que nos está agarrando y nos está impidiendo crecer. Y cada una de ellas la centrada en nivel 2, el email, Google y push. Como veis, este dashboard ya nos cuenta una historia por sí mismo y nos dice, tienes que poner un poquito de atención en el post-onboarding porque estás bajando el último mes y ves que mejorando la conexión con Google puedes emplazar y puedes empujar a las de arriba. Un dashboard así
básicamente lo puede entender cualquiera y no hace falta que lo expliquen y te cuente toda la historia. Bueno, pues ya tenemos el objetivo de negocio, las métricas de entrada y de salida. Sabemos que hay que mejorar nuestra conexión con Google. Y es el momento de hacer un brainstorming de oportunidades y de experimentos o proyectos para mejorar la conexión con Google. Y aquí pues el equipo se suele reunir, hacer un brainstorming, qué podemos hacer y qué podemos mejorar. Nuestra prioridad cero, porque sabemos que es lo que más mueve las métricas, es incrementar el número de usuarios que se conectan con Google. Ahora mismo, pues, a mí me gusta hacer una tablita como esta para poner el volumen, la facilidad que tendría. Y aquí, pues, bueno, pues, me lo he inventado, pero parece ser que el equipo dice que esto sería muy factible, con alto impacto y fácil. Y dentro de esta oportunidad, mejorar usuarios que se conectan con Google, pues hay que hacer proyectos, experimentos y decir cómo conseguimos que haya más usuarios que se conectan con Google. Pues aquí pues también tiramos de imaginación, brainstorming y bueno, pues iniciativas como cambiar el orden de conexión en el onboarding o hacerla obligatoria, la conexión con Google. Así lo vamos a mejorar seguro. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor conseguimos que los usuarios no completen el onboarding y se vayan antes. Pero bueno, pero aquí está la idea y se puede experimentar con ello y a lo mejor conseguimos el efecto deseado. O hacer un rediseño. Bueno, pues es que a lo mejor la pantalla de conexión es muy fea y es muy poco usable y por eso no se conectan. Bueno, pues experimentemos con ello. Se priorizan estos experimentos en cuanto al impacto que pueden tener y a la facilidad. El típico impacto y esfuerzo, y se empieza a experimentar. A/B test, o A/B test, o el framework que se quiera. Y ya lo tenemos. Ya tenemos desde el objetivo de negocio hasta los proyectos, todo conectado y podemos contar una historia. Y esto es, pues recapitulando, el objetivo de negocio es aumentar el GMV, en este caso, un 15% en este año. Nuestra North Star va a ser el ratio de setup. Queremos aumentar el ratio de gente que completa el setup, pasando de un 30 a un 40%. Y para ello, vamos a intentar mejorar el ratio de setup durante el onboarding y en el post-onboarding. Y en concreto, lo que vamos a hacer es mejorar la conexión de los usuarios con Google para que pase de un actual 20 a un 50%. Y para ello, vamos a incrementar estos usuarios, que es nuestra oportunidad. Y lo primero que vamos a hacer, porque creemos que es lo más fácil y con más impacto, es hacer un experimento cambiando el orden de conexión, el orden de las pantallas en el onboarding, para que primero sea la conexión con Google. Pues aquí, en muy poquitos pasos, tenemos una historia completa que podemos contar al equipo, a stakeholders, clientes, o cualquiera que tenga dudas de qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo medimos, y si creemos que vamos a tener éxito, en muy poquitos pasos. Y nos ayuda a nosotros también para tenernos un mapa mental y recapitular. Y bueno, pues algunas lecciones aprendidas utilizando esta técnica, que no es nada, no me lo he inventado yo, simplemente es cómo lo hago y cómo me ha venido bien, es usar mucha segmentación para hacer este brainstorming de qué podemos hacer, cuáles son las oportunidades y los experimentos. Segmenta porque puedes encontrarte con secciones de usuarios que están haciendo cosas, que están haciendo un comportamiento que no te imaginas. Todo lo que puedas segmentar, segmenta. Te va a ayudar mucho. Cuenta la historia, es lo que yo estaba diciendo ahora. En muy poquitos pasos conectas todos los puntos de lo que vas a hacer con el objetivo de negocio que tiene tu organización o tu empresa. Usa los volúmenes. Esto es un error muy común y me ha pasado mucho y al final es que caes porque es muy fácil obviarlos. No es lo mismo decir, un 20% de usuarios pues, hacen push, activan notificaciones push. Llega el verano, llega una época grande y dice, bueno, pues sigue siendo un 20%, no hemos hecho nada. Ya, sigue siendo un 20%, pero ¿cuál es el volumen? A lo mejor has pasado de 300.000 usuarios a 600.000 con el mismo ratio, pero tienes el doble de usuarios. Entonces, siempre que des un dato de ratios, usa siempre los volúmenes, mira cuánta gente lo está haciendo, porque te va a dar otra dimensión y puede que estés mirando la dirección equivocada.
Y también tengo un doble check sobre los datos. Las queries que sacas, es muy común que uno cometa errores porque, bueno, pues sobre todo en grandes organizaciones las bases de datos son muy grandes y pues es fácil cometer un error, saltarse una tabla, una relación que no has visto y te dejas por el camino unos cuantos miles o cientos de miles de usuarios que no pensabas. Entonces, bueno, si tienes algún colega, otro PM o alguien, si tienes analistas de datos en tu equipo, pídele por favor que te haga un doble check de tus datos. Y pues ya está, eso es todo. Entonces, bueno, nos quedan 9 minutillos. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado. Hola, buenas. Bueno, soy Irene Gil, Product Manager de Mercadona-Tech. Y antes que nada te quería dar muchas gracias por la charla. Y te quería hacer una pregunta respecto a el hecho de centrarte tanto en layers 1 y 2 de métricas. A veces el riesgo de perder la visión general y perder de vista que a lo mejor estás canibalizando otras métricas. Por ejemplo, en un test A/B también, por poner un ejemplo, puede pasar que a lo mejor hagas un test, tus métricas, layer 2, como las llamas tú, estén perjudicándose, perdón, no sé si se escucha bien, se estén perjudicando, perdón, están mejorando, pero no estás realizando un impacto real en tu North Star Metric. ¿Qué haces en estos casos? Porque de cara a los stakeholders no puedes defender que has tenido un impacto real en venta o en cualquier otra métrica que te hayas puesto como North Star Metric. ¿Qué haces en estos casos? ¿Te refieres así, o bien que mejoras tus métricas o bien que impactas otras que no habías tenido en cuenta y pues no tienes un impacto real? Sí, como que como que estás con la lupa demasiado puesta en una métrica muy pequeña y realmente a lo mejor no estás realizando ningún impacto a nivel en la North Star Metric. Claro, es una buena pregunta. Lo que es necesario es validar que cuando tú haces un experimento, los volúmenes sean suficientemente significativos, ¿vale? Para tú ver un impacto en tus métricas, pero tú cuando tienes resultados de ese experimento no solo miras la tuya, sino que miras también todas. O sea, yo cuando hago un test A/B no compruebo solo las mías input, sino que tengo una lista de todas. Entonces yo, por ejemplo, veo, y suele pasar, que tú haces la hipótesis y dices, bueno, si es que yo mejorando las notificaciones push, me mejora el onboarding y me mejora el GMV. Haces un experimento y dices, vale, me ha mejorado el push, me ha mejorado el onboarding, pero el GMV me baja. O la del medio no me sube. ¿Por qué? Pues puede ser, o bien porque la has cagado haciendo la relación, que lo que tú creías que estaba relacionado no lo está. Y es una cosa que pasa muchísimo. O bien, porque justo en ese momento, los test A/B pues suelen durar a lo mejor 1 o 2 semanas, dependiendo del volumen. En ese momento hay otros chorrocientos equipos haciendo test y resulta que también impactan sobre ciertas métricas tuyas. Entonces ahí está, tener organización con el resto de equipos, managers también pueden ayudar a esto y decir, o que tú levantes la mano y digas, oye, mira, ¿hay algún otro haciendo experimentos sobre esta métrica? Sí, déjame ver los resultados. A lo mejor los tuyos no impactan, pero el suyo sí, el suyo ha bajado un 20%, el tuyo ha subido y se ha quedado un 5%. Y dices, bueno, pues yo esperaba más. Y luego también es importante tener métricas de control. Es decir, que aparte de las tuyas, dices, yo sé que aunque las mías suban, pero sé que, no sé, pues la conversión de checkout no puede bajar más de un 2%, porque por negocio no puede bajar. Pues la añades en tu lista de control. Entonces, por mucho que suban las tuyas, si la de control baja, bandera roja y dices, bueno, vamos a replantearnos esto porque no podemos hacerlo. ¿Te contesto más o menos? David, ¿se oye? ¿Sí? David, muchas gracias por la presentación y por supuesto enhorabuena a Shopify por lo que hacéis, es un trabajo excepcional y estáis revolucionando e-commerce, así que muchas gracias por lo que hacéis. Mi pregunta es un poco sencilla. Soy director de producto para Google y entonces la pregunta es, ¿el caso que has presentado es real? Sí, con números distintos, pero es real. O sea, lo que estaba diciendo es que si pones el sign-up de Google antes en el flow, os sube el GMV, ¿no? Sí. Bueno, pues encantado de saberlo, pero también ten cuidado explicando esas cosas en público porque es un poco complicado, porque es una estrategia interna, pero bueno. Pero bueno, enhorabuena lo que hacéis, es fantástico y hay que seguir.
Bueno, en este caso me la han revisado y me han dado lo que hay. Fantástico, fantástico. ¿Alguien más se anima? Nos quedan unos minutillos para la última pregunta. ¿No? Vale, pues cerramos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.